Parece que estamos leyendo unos trabalenguas de circuncisión y incircuncisión, ¿verdad? Pero bueno, así es el apóstol Pablo al hacer referencia al Antiguo Testamento. Consideramos el domingo anterior, el domingo pasado, acerca de lo que viene siendo la justificación de la fe sin las obras de la ley. Y cómo Abraham pues creyó a Dios cuando Dios le dijo que sencillamente él sería padre de naciones, de muchedumbres, que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, que no se pueden contar. Y Abraham, pues sin un solo hijo de Sara, él le creyó a Dios y lo fue contado por justicia. Aquí Pablo sigue desarrollando este tema también acerca de lo que es la justificación por fe. Ya dice el verso 9, es pues esta bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? La que dice el verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Este perdón de pecados sencillamente viene cuando una persona pone su fe en Jesucristo. Recuerde, Cristo pagó por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, así que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para solucionar el pecado del hombre delante de Dios. Así que esta bienaventuranza, dichosa, feliz la persona que sus pecados han sido perdonados. ¿Y cómo es? Cuando la persona pone su fe en Jesucristo. Así como dice Pablo en el verso 9, esta bienaventuranza es solamente para los de la circuncisión, o sea, es solamente para Israel, o también para los de la incircuncisión, o sea, los gentiles. ¿Es para los dos? Pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios, recuerde, sin tener un hijo de Sara. Así que imagínense, Sara y Abraham sin un solo hijo, y Dios le dice a Abraham, tú vas a tener tantos hijos como las estrellas de los cielos. Abraham podría haber cuestionado, caray, pues yo no veo que tengamos un solo hijo, ya somos viejos. Sin embargo, no dudó, él le creyó a Dios que podía cumplir lo que había prometido, porque sencillamente conocía al Dios de la creación, al Dios vivo y verdadero. ¿Y usted conoce al Dios de la creación? ¿Usted conoció al Dios vivo y verdadero? ¿Usted está consciente que es todopoderoso para cumplir sus promesas? Abraham creyó. Así que esta bienaventuranza es para todos. Cuando hablamos de la oportunidad de que la persona tenga el perdón de sus pecados, es también para judíos como para mexicanos, para los de Israel como para los japoneses. Es para todos. Dice el verso 10, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, Abraham, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿Abraham ya estaba circuncidado o estaba sin circuncidar? Está ahí preguntando Pablo. Dice, no, en la circuncisión, está respondiendo. O sea que Abraham no estaba circuncidado cuando Dios le hizo la promesa. Dice, sino en la incircuncisión. Cuando generalmente leemos en la Biblia circuncisión, pues es en relación, recuerde, a Israel. Cuando leemos incircuncisión o incircuncisos, es en relación a los gentiles, a los que no son de la nación de Israel. Así que en este caso, en el caso de Abraham, cuando recibe la promesa de Dios, él no está circuncidado. ¿Él era qué? Pues incircunciso. Era incircunciso Abraham. Continuamos, dice el verso 11. Y recibió la circuncisión como señal.
¿Qué es la circuncisión para Israel entonces? Si se fija, es una señal. Es una señal. Vaya a Génesis, sin perder Romanos. Génesis capítulo 17, el primer libro, Génesis 17, versos 9 al 12. Génesis 17, versos 9 al 12. Génesis 17, versos 9 al 12 dice así: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Toda la descendencia de Abraham sería ¿qué? Circuncidado todo varón. Esa es la señal del pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. Dice el verso 12: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. En otras palabras, todos aquellos extranjeros que iban a vivir a Israel y que querían ser parte de Israel, también tendrían que ser circuncidados. Entonces, ¿a quién fue dada esta señal de la circuncisión, este pacto? A Abraham y su descendencia. Es interesante si se fija cómo Dios sencillamente habla de este pacto, pero si se fija es un pacto en un sentido. ¿Quién es el que hace la promesa? Dios. Dios es el que le promete a Abraham. Si se fija, Abraham no promete nada. O sea, es una promesa en un solo sentido. Dios es el que promete. Por lo tanto, el cumplir la promesa depende de Dios. Pero Dios, conociendo a Abraham, sabía que él era un hombre obediente. Y por eso le dio la señal. ¿Cuál es la señal? Que toda ascendencia, todo varón descendiente de Abraham sería circuncidado al 8º día. Jesús, ¿cuándo fue presentado en el templo? Al octavo día también. O sea, Jesús era también de la descendencia de Abraham, por lo cual también Jesús fue circuncidado al octavo día. Ahora, pero ¿qué pasa con los gentiles? Recuerde, aún en el tiempo bajo Abraham, bajo la ley, un gentil que quisiera ir a vivir bajo Israel, recuerdan a una mujer en el Antiguo Testamento, sale una familia de Israel, se va a un lugar y luego pues allá se muere el esposo de la mujer, se mueren sus hijos y las nueras que tuvo allá, pues una se regresa con esa mujer, Noemí y Ruth. Ruth siendo una mujer extranjera, una mujer pagana, que le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa mujer viene a acogerse a la sombra del Dios de Israel. Y fíjese, esa gentil, a través de ese matrimonio con Boz, un pariente de Noemí, de esa mujer desciende Jesucristo, desciende el Salvador, desciende Jesús. Si se fijan, Dios está al alcance, aún desde el Antiguo Testamento, de toda la gente que quisiera ir a buscar al Dios de Israel. Y en la actualidad, ese Dios de la creación está al alcance de toda persona. Si alguien quiere ir al Padre, ¿qué dice Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Regresando a Romanos 4, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Entonces recuerde, la circuncisión es una señal del pacto, de la promesa que Dios hace con Abraham, como sello de la justicia
de las obras. No, ¿verdad? Es de la fe, como sello de la justicia de la fe que tuvo quien Abraham, aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí están los mexicanitos, ahí están los de Alicia, los de Mioqui, todos los varones no circuncidados. Así que, ¿quién es el padre de nuestra fe? Abraham. Dice, a fin de que también a ellos la fe que les sea contada por justicia. ¿Sí ve la relación entre los creyentes incircuncisos, como los varones que estamos aquí? Esa misma fe que a Abraham le es contada por justicia es lo mismo que Dios también toma para nosotros. Nuestra fe también es contada por justicia delante de Dios. Y Abraham, aquí Pablo lo presenta como el padre de creyentes, tanto circuncidados, tanto de israelitas, como incircuncisos, como los delicienses y mioquenses que tenemos aquí, como los mexicanitos que hay aquí. Así que esa bienaventuranza nosotros también estamos disfrutando. Bienaventurados, recuerda, dice verso 7, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Delante de Dios no tenemos deuda por el pecado. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Vaya a Gálatas capítulo 3, adelante Romanos, Corintios. Gálatas 3, versos 6 al 9. Gálatas 3, versos 6 al 9. Y aquí Pablo sigue hablando de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva, o sea, la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La buena nueva, ¿sabe qué significa? Es el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias de salvación. Aquí tenemos desde Abraham, si se fija, ya hay Evangelio. Hay buenas noticias de salvación. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Recuerde, si de la descendencia de Abraham es Jesús el Salvador, Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Toda persona que va a Cristo sencillamente recibe el perdón de pecados, recibe la salvación de su alma, tiene vida eterna, y es que esa bendición de Cristo alcanza a toda la humanidad. Por eso, si se fija ahí, la promesa de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, incluyendo a México. Toda parte donde llega el Evangelio, téngalo por seguro que es una parte bendita. Toda nación que recibe el Evangelio, que recibe a Cristo, es una nación bendita. Recuerde la promesa hecha de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si usted tiene a Cristo, sencillamente usted es una persona bendecida por Dios, es una persona bendita de Dios, por causa de Jesucristo, no por causa de nuestras obras o méritos o logros personales, es por la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Por eso la gloria es para Él. Dice el verso 9, continuando, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, ¿en quién? En Cristo, son bendecidos con el creyente Abraham.
Abraham fue bendecido grandemente por Dios. Y la pregunta es, usted desde el momento que puso su fe en Cristo, que le recibió en su corazón, usted ha sido bendecido grandemente por Dios. Nada más piénselo, nada más piénselo. Piénselo nada más. Tal vez diga, Dios no me ha dado tantos hijos como las estrellas de los cielos. Pues le puede dar nietos, ¿verdad? Pero no precisamente es en la descendencia que tenemos. Pero también podemos engendrar hijos espirituales. Eso también tiene un gran alcance. Estamos hablando de la eternidad. Tal vez usted diga, y al hablar de los adultos que hay aquí, ya no podemos engendrar en la carne, pero espiritualmente sí puede engendrar, y tiene toda la vida para engendrar espiritualmente. De modo que los de la fe, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido bendecidos juntamente con el creyente Abraham. ¿De qué manera fue Abraham bendecido por Dios? Tremendamente, enormemente. También todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, también somos igualmente bendecidos por Dios, o sea, tremendamente. En esta vida, tal vez no en lo material, inclusive tal vez no en la salud física, pero ¿qué nos está guardado en los cielos? Piénsenlo. Hijos de Dios somos en el presente al tener a Cristo en nuestro corazón. Pecados perdonados, cero deuda delante de Dios. Aceptados por Dios, tal vez el mundo nos rechace, pero Dios nos acepta y nos ama en Cristo Jesús. Una herencia reservada. Tal vez aquí no vamos a dejar, tal vez deudas de herencia, pero en los cielos tenemos una herencia inagotable. Así que hemos sido bendecidos tremendamente por Dios, aunque no lo crean. Y recuerde, lo mejor está en los cielos. Lo mejor lo tiene Dios reservado en los cielos para aquellos que le aman. Así que no lo dude, que Dios nos ha bendecido tremendamente, igual que Abraham. Por lo cual, de alguna forma, pues, dice Pablo, por la fe en Cristo, todos los que somos de la fe en Cristo, somos igual que Abraham. Igual que la bendición de Dios para Abraham, también nosotros la disfrutamos. Una bendición pequeña, no, una bendición tremenda, enorme, que es para todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Regrese a Romanos 4. Dice el verso 12, y padre de la circuncisión. Abraham es padre de los creyentes incircuncisos, pero también, dice el verso 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Qué es lo que hizo Abraham para que sea tan mencionado en la Biblia? ¿Qué es lo que hizo Abraham para que fuera contado como amigo de Dios? ¿Qué es lo que él hizo para ser un ejemplo de fe? ¿Qué es lo que hizo para que aparezca en el Salón de la Fama de Hebreos 11? Creyó a Dios. ¡Qué simple! Creyó a Dios. Dios lo galardonó, lo recompensó, le dio reconocimiento, que hasta en el Nuevo Testamento aparece varias veces. Aún Jesucristo menciona a Abraham. Qué enorme bendición que su nombre apareciera por ahí en un libro, que alguien escribiera y mencionara su nombre como una persona de fe. Qué gran privilegio sería, ¿no lo cree? O que le recordara a su familia, a sus hijos, sus nietos, tal vez vecinos, a mi papá, mi mamá, mi abuelo, a mi vecino. Esa es una persona de fe en el Señor Jesús. Es una persona de mucha fe. Sería un honor que alguien hablara de esa forma de nosotros.
que dijera, él, ella sí aman a Jesucristo. Tal vez nosotros no lo digamos, pero si alguien lo dice, eso tiene más valor que lo que nosotros digamos. Si alguien da testimonio de nosotros, en ese sentido, olvídese, eso sería un gran honor. No orgullo, honor, que es diferente. Continuando. Vaya a Génesis capítulo 17, Génesis 17, versos 23 y 24. Génesis 17, versos 23 y 24, por favor que alguien lo lea con voz fuerte. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los contados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, y como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Ya era un anciano? Abraham. ¿Cuándo fue? ¿Cómo? Pues la Biblia dice que ya era anciano. O sea, ya había pasado esa larga longevidad. Ya Abraham ya no la alcanzó. O sea, ya a los 90 años. 99 años, o sea, casi lleno. Casi 100, 99 años, imagina. Él obedeció a Dios. Él empezó a cumplir la parte que le correspondía en relación a ser un pueblo de Dios. A ser un pueblo de Dios. Ahora, eso fue una señal. Fue el sello, digamos, fue el sello que Dios dio a Abraham y a su descendencia, como una nación, como una propiedad de Dios. Entonces, los varones que descendieron de Abraham, ellos también eran circuncidados al 8º día. El pueblo de Israel hasta la fecha sigue circuncidando a los varones al 8º día. Siguen todavía vigente de ellos. Porque recuerde, es una señal de que son el pueblo de Dios. La descendencia de Abraham sigue siendo circuncidada hasta la fecha. Al hablar de los varones que nacen de los israelitas. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cuál es el sello en la actualidad? ¿Cuál es el sello de Dios en los creyentes en Cristo Jesús? Aunque no lo crea, si hay un sello que Dios nos pone, no es la circuncisión ya en los varones. Este es un sello que se aplica tanto a hombres y mujeres que ponen su fe en Jesucristo. Vaya al libro de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 11 al 13, para entender un poco más esto. Efesios 2, versos 11 al 13. Dice el verso 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerde que esto era para los israelitas, la circuncisión, no para los gentiles, no para nosotros. Dice el 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ya cambia la situación, dice el verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los mexicanitos, los chinos, los gentiles, dice, vosotros, ¿qué es lo que sucedió? Que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dos pueblos que había: Israel, circuncisión; nosotros los gentiles, incircuncisión.
Cristo derriba esas barreras y ahora somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Efesios 1:13, ahí está el sello de Dios con los suyos. Efesios capítulo 1 verso 13 dice, en Él, al hablar de Cristo también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído el evangelio y habiendo creído el evangelio. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? Nos selló ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Recuerde, el sello para Israel, la circuncisión, pero el sello para la iglesia salud es el Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. Toda persona que pone su fe en Jesucristo, que escucha el evangelio, recuerda, ahí está un orden: habiendo oído el evangelio vuestra salvación y habiendo creído. ¿Qué pasó? Fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Y el sello qué significa? Propiedad. Propiedad, en este caso, de Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso posible? Cristo Jesús. Así que usted, ¿quién es? ¿A quién le pertenece? Dice la palabra de Dios que en general la humanidad está en poder de Satanás.